Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más. Esto es Derecho a Fondo. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. Junto a Julieta Tobal los vamos a estar acompañando durante la próxima hora. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Gastón. Muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy contento con el programón que vamos a tener hoy. La verdad que una invitada de lujo. ¿De qué vamos a hablar? En una sociedad donde los conflictos personales ya no se resuelven solo en tribunales, sino también en los medios, el derecho de familia dejó de ser un tema privado para convertirse en un escenario público. Hoy vamos a conversar con una abogada que lleva décadas moviéndose en ese cruce entre lo jurídico, lo emocional y lo mediático, donde cada caso pone en juego mucho más que un expediente. Una profesional que conoce como pocas los dilemas del poder, la exposición y las relaciones humanas. Nos metemos en el campo del derecho desde una mirada emocional, para hablar de vínculos, medios y justicia. Impresionante, qué presentación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, @derechoafondoRUA. Estamos en TikTok y en X. Y si quieren volver a escuchar el programa, nos encuentran en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. Agradecemos en la operación a Leandro Salas. Arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en nuestras redes, el Instagram, @derechoafondoRUA. Ya tenemos sentada en los estudios de Radio UBA, ni más ni menos que a Ana Rosenfeld, abogada por la UBA, escritora, conductora y empresaria. Bienvenida, Ana, a Derecho a Fondo. Bienvenida. Muchas gracias. Me encantó la presentación que hicieron, la previa que hicieron antes de sentarme. Y la verdad que como abogados, que somos los tres, sabemos que la palabra es muy importante. Y si la metes a fondo, más todavía. Eso, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo por venir al programa, Ana. Sabemos que sos egresada de la UBA y también compartimos, aparte de la universidad, nuestros padres son abogados, vos sos abogada, tenés una hija abogada. Tengo dos hijas abogadas. Bueno, una que trabaja con vos. Una trabaja conmigo y la otra no, la otra vive en Estados Unidos, pero no, yo creo que si viviera en la Argentina, por supuesto que también seguiría mis pasos. ¿Cómo es Tiene mi trabajar? personalidad. ¿Cómo es trabajar con Ana Rosenfeld? Es fácil y difícil a la vez. Por un lado, siempre me dijeron que soy como una especie de universidad caminando. Soy muy potente en lo que hago y me gusta enseñar. O sea, yo forma parte de mi esencia la educación. Y yo creo que el derecho no es solamente vocación por lo que haces, sino también poder dejar instalado en la gente que te rodea y que quiere ser abogada el hecho de decir, bueno, mira, anda por este lado, marcar una huella. Y creo que eso fue mi emoción desde el día 1, dejar plasmado dentro de la gente que quiere ser abogada, que es fundamental. Primero, ponerse la camiseta del cliente. Segundo, tener principios en lo que haces y saber cuándo dar un paso al costado o cuándo no tomar un asunto. No todos los asuntos pueden relevar o revelarte a vos tu voluntad de decir, tomo o no tomo este caso. ¿Cómo fue ese principio? Sabemos que te recibiste muy joven, a los 19 años. Sí, ojo, que la UBA también formó parte de mi escuela secundaria, porque el Carlos Pellegrini también pertenece a la UBA. Claro, así es. Que desde ese lugar siempre fui alumna universitaria. Ana, decías recién cuándo tomar o no tomar un caso. Sí. ¿Cuáles son los red flags? Bueno, red flag es cuando primero te entrevistas con el cliente y tomás te fijas realmente si la persona está preparada para avanzar en un caso, porque muchas veces vienen con la fuerza, con el ímpetu de querer reclamar sus derechos y tenés miedo, vos como abogado, que se manquen a mitad de camino, que no tengan fuerza o energía, o que no tengan a lo mejor las pruebas que dicen tener, y después si el caso lo ganás, es porque ellos tenían razón. Y si el caso lo perdés, la culpa fue del profesional. Entonces hay que estar muy atentos, porque cuando vos te das cuenta que te están utilizando, que no están convencidos de lo que están haciendo, tenés que tener varias entrevistas previas con el cliente antes de decirle, ok, voy a tomar tu caso. Además sabemos que el derecho de familia influye mucho en la parte emocional, ¿no? Justamente. Y debe ser difícil, y más, bueno, con los casos que vos tenés, mediáticos, sobre todo, ni que hablar. Pero bueno, meterse en el mundo y en el universo de esa persona, de esa familia, acompañar, escuchar. Es fundamental. Yo creo que el abogado que hace que se dedica a los temas de familia, pasa a estar en la mesa de luz del cliente. ¿Por qué? Porque no es un tema de atiendo de tal hora a tal hora o tal día.
te necesitan realmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aunque las vacaciones o la feria judicial. ¿Por qué? Porque los problemas de familia no se interrumpen por horario o por vacaciones o por feria. A veces, por ejemplo, hoy tuve 3 entrevistas muy serias, muy delicadas, porque realmente ves que están involucrados no solamente las cuestiones patrimoniales, sino también las cuestiones de mucha sensibilidad que tienen que ver con los chicos y demás, y te dicen, ay, pero falta poquito para la feria judicial. Yo digo, pero ¿en qué afecta su derecho? Y me dicen, no, porque no se va a resolver antes de... Le digo, bueno, siempre tenemos feriados, vacaciones, feria judicial y demás, y realmente habilitar la feria cuando el caso amerita, se justifica que el profesional le ofrezca al cliente decir, bueno, mira, viene la feria, pero de todas maneras el caso tuyo no se va a interrumpir por que exista un feriado. Obviamente que no podés habilitar feria o días inhábiles para determinado tipo de notificaciones y demás, porque la justicia no se habilita sábado y domingo, salvo en temas obviamente penales o de violencia que podés hacer la respectiva denuncia. Pero habilitar la feria en la época judicial sí podés. Sí, clarísimo. Y Ana, justo estábamos conversando antes de ingresar de cómo fueron tus primeros clientes, cómo captaste esos primeros clientes, tus inicios. Sí, bueno, siempre me dicen que hice buen marketing, pero después hay que sostenerlo, porque no alcanza con que vos digas, bueno, por ejemplo, les estoy hablando que soy una señora muy grande, ya cumplo 71 años, casi más de 50 años de profesión, no es poca cosa, pasé por todos los estratos, pasé desde una justicia realmente, donde del otro lado eran todos hombres, incluso muchas veces las juezas, más allá de que obviamente son mujeres, adquirían, estaban como con traje, no las veías relajadas y demás, que vos decís, bueno, puedo tener una conversación, un tema de familia con la sensibilidad que el caso conlleva. Y bueno, nada, empecé poniendo avisos en el diario. En esa época se podía, porque la publicidad, entiendo yo que de los abogados hoy debe estar prohibido, o sea, nadie se publicita, pones un aviso en el diario diciendo soy abogado, hago desalojos, divorcios, alimentos y demás, sucesiones, no sé, creo que la publicidad profesional debe estar prohibida. No lo sé, así que hoy en día el foco está más en las redes sociales. Pero el que se vende obviamente está direccionado a un público, depende de tus seguidores y demás. Por supuesto que yo le debo muchísimo a los medios. Primero porque los medios, como siempre digo, me dan un micrófono y ese micrófono lo supe utilizar bien. ¿Por qué? Porque me llaman por los casos famosos, relevantes, convocantes, que a todo el mundo le interesa porque de alguna manera quieren saber qué le pasó a, no sé, a Wanda, Luciana, Karina, no sé, todos los casos que realmente ha pasado por mi estudio. Pero la realidad es que yo utilizo el micrófono para que la gente sepa cuáles son sus derechos. O sea, lo hago extensivo a quien nos está escuchando, porque si no la gente dice, no, yo no pertenezco o a ese estrato social o no soy famosa, entonces por lo tanto no te puedo consultar. No, señora, usted tiene derechos. Hoy me vino a ver una mujer y me decía, yo me separé hace 2 años, estábamos en concubinato, en unión convivencial, y no le reclamé nada, pero me di cuenta que este hombre se burló de mí y que yo tengo derecho a reclamar. Digo, señora, usted tiene derecho a reclamar, tenía derecho a reclamar, pero la unión convivencial dice que a partir de que se separó tiene 6 meses. No es lo mismo que el divorcio. Entonces la gente me dice, ay, yo no lo sabía, ningún abogado me lo dijo. Entonces digo, ¿se dan cuenta? Yo cuando uso el micrófono, y estamos hablando de casos famosos, que le importa a la gente, porque, como vuelvo a repetir, la gente le importa el chimento, por así llamarlo, y la televisión o los medios son los que te dan esa oportunidad de ser llamada para que cuentes un poquitito qué le está pasando a fulanito menganito. Yo les digo, señora, si usted vive en unión convivencial, acuérdese que tiene un plazo para hacer su reclamo. Pasado ese plazo, no vaya a reclamar, porque aunque hubiera tenido derecho a todo, no lo logra. Entonces, por eso digo que para mí los medios son importantes. Sí, cosa que hace 50 años atrás no existía. Avisos en el diario ponía, y esos avisos en el diario eran los que de alguna manera me llamaban y venían a verme, y bueno, yo tenía mi propio marketing al respecto. Estamos conversando con Ana Rosenfeld. Te queremos preguntar... A ver. Ya que te gusta difundir el derecho, por ahí los abogados que hacemos algún caso de familia, no nos tocan casos internacionales en los cuales hay hijos viviendo en el exterior,
bienes en distintos Afuera, sí. países. En distintos países. Sí, sociedades offshore. Exacto. ¿Cómo se procede en esos casos? Bueno, yo cuando escribí mi libro, un capítulo estaba destinado a Panamá. Yo decía que si a la señora la llevaban a Panamá no significaba que querían comprarle sombreros panameños o llevarla a conocer las hermosas playas panameñas, sino que seguramente su marido en ese momento estaba pensando en tener algún tipo de sociedad. Obviamente los Panama Papers aparecieron después. En el momento que yo escribí sobre el tema fue porque fui puntual. Yo conocí el canal de Panamá y fui a Panamá precisamente siguiendo sociedades de esposos que le escondían toda la plata a la mujer y obviamente estaban en paraísos fiscales. El terror de los maridos. Sí, el terror de los maridos. Es un título que me pusieron y todos me dicen, ¿te gusta que te llame el terror de los maridos? En realidad no soy la única abogada que defiende los derechos de la mujer, ni mucho menos, pero el inspirar respeto y que el hombre sepa que le tiene que reconocer a la mujer los derechos, me parece que es como que se generó alrededor mío un halo de decir, wow, significa que así como hay una Ana Rosenfeld acá sentada, hay muchas Ana Rosenfeld potenciales. Así que buscar la plata escondida de los maridos no es difícil. Por supuesto que no vas a hacer phishing, no vas a empezar a decir, bueno, hago un oficio a los 100 bancos que se me ocurren que pueden ser. Tenés que tener alguna puntita de arranque. Tener propiedades a nombre de terceros es lo más habitual. ¿Por qué? Porque los maridos las engañan a las mujeres y le dicen, no, mejor la ponemos a nombre de papá o de una sociedad, y van por el tema de evadir impositivamente o para evitar eventuales juicios laborales. Y vos le tenés que explicar a la mujer. Vivís en una casa que es tuya y está a nombre de una sociedad, que está a nombre de tu papá. Raro, ¿no? Da para sospechar. En esos casos, ¿trabajás con algún estudio de afuera, en el lugar donde se encuentran los bienes, o cómo es el armado? Sí, generalmente trabajas con estudios en cada jurisdicción, no solamente internacional, sino también dentro del país, porque yo tengo matrícula en capital y en provincia de Buenos Aires. Si tengo asuntos en Córdoba, en Catamarca, en Entre Ríos, en determinados otro tipo de provincias, como no me voy a matricular en todo el país, a pesar que quieren, o sea, hay muchas provincias que me llaman y me dicen, ay, Ana, matriculate, así podés trabajar y poner tu estudio acá. Yo soy muy personalista. Yo no podría delegar en terceros la firma. Por lo tanto, no firmo afuera. Sí hago los escritos, o sea, contrato profesionales o me relaciono con profesionales de otras provincias o eventualmente de otros países, como cuando el caso hay que enfocarlo vía de exhortos, oficios y demás. Claro, ¿y qué país interviene en esos casos? Supongamos que, no sé, hay una pareja que se separa, el progenitor se muda, se va a otro país y el centro de vida de los chicos cambia porque empieza a estar en otro país. Sí. En ese caso, el divorcio y todo el tema, ni que hablar de bienes y de cuota alimentaria y de régimen de comunicación y etcétera, que ya sabemos. ¿Cómo se hace en esos casos? Bueno, primero el centro de vida del menor es donde vos podés iniciar el juicio de alimentos. La división de bienes, obviamente, la vas a iniciar en los diferentes países donde puedas encontrar o que tienen propiedades o que tienen sociedades y demás. El último domicilio conyugal es el que manda a los efectos de la iniciación del trámite de divorcio propiamente dicho. Yo hoy por hoy tengo muchísimos divorcios que están tramitando en otras jurisdicciones, pero yo lo que hago en la Argentina son medidas cautelares a los efectos de proteger el patrimonio que esté radicado acá en la Argentina. Pero el trámite madre, digamos, es el divorcio del país donde se está tramitando. Perfecto. ¿Y cómo está compuesto el estudio de Ana Rosenfeld? Pasó por distintas etapas, llegó a tener casi 25 profesionales. O sea, al principio era yo conmigo misma. Cuando recién me recibí, alquilé una oficina en el 11, tenía muchos despachos, 2 líneas telefónicas, una secretaria y yo. Citaba a todo el mundo a las 2 de la tarde, como les dije, o como les conté, o como se sabe, porque es histórico ya lo mío. Hoy no se hace eso, porque hoy la gente, si vos la citás a una hora y a esa hora no la atendés, obviamente da media vuelta y se va, porque hoy el rigor de la puntualidad es sagrado, es respeto. En ese momento, hace 50 años atrás, chicos, yo citaba a todo el mundo a las 2 de la tarde. ¿Qué significaba? Si a las 2 de la tarde venías y veías mi estudio lleno de gente, decías, wow,
mirá qué importante esta abogada. Si a las 3 de la tarde no habían venido todos los de las 2 de la tarde, me iba a mi casa, que me iba a quedar haciendo. Imagínate si citabas a las 2, a las 3, a las 4, a las 7, y el único que venía era el de las 7 de la tarde. ¿Qué hacías hasta las 7 de la tarde? Así que no, los citaba a todos a las 2 de la tarde, y era la época donde todo el mundo decía, wow, estar en la sala o en el consultorio o de espera de un profesional decís, wow, qué buena que debe ser. Exacto. Y el paso del tiempo hizo que fuera creciendo, necesitara más acompañamiento de colegas, o de no solamente la parte administrativa, sino también la parte jurídica, porque había que movilizarse. Acordate que en los últimos años tenemos la oportunidad de poder estar simultáneamente o con poco lapso de tiempo en Capital Federal, en Tigre, en La Plata. ¿Por qué? Porque como te manejas con audiencias vía Zoom, podés tomar casos en distintas jurisdicciones sin afectar la logística tuya del día. En cambio antes no, antes si tenías una audiencia en Moreno, ese día lo tenías absolutamente tapado, no solamente por el tráfico, sino también por el tiempo que te insumía. Entonces, primero empecé sola, con una secretaria no faltaba quien atendiera el teléfono. Después se fueron incorporando profesionales, administrativos, cadetes, porque también, o sea, no existía el servicio de moto, por así llamarlo. Entonces yo tenía el propio cadete con su propia moto, que era el encargado de llevar los papeles y demás. Y con el paso del tiempo, bueno, fue creciendo hasta que la pandemia cambió todo. La pandemia cambió todo porque empezó a haber poca presencialidad. El estudio mío de 500 metros empezó a ser cuasi inútil, te diría, porque nos manejamos mucho por Zoom, la presencialidad la tenemos organizada, ya se creó como un hábito de que no todos los días vas a la oficina. Yo sí, yo menos los viernes que tengo mi programa de culpable o inocente, el resto de los días estoy siempre al pie del cañón. Perfecto. Y además la tengo a mi nena trabajando conmigo. Ahí está. Queríamos hablar de eso. Yo no sé si es verdad, quería confirmarlo o rectificarme en este momento, que solo trabajan abogadas, mujeres. Correcto. ¿Por qué? Porque, primero, por lo que dijimos al principio. Si bien al principio de mi historia empecé haciendo de todo, era una abogada clínica. Imagínate que los temas de familia hace 50 años atrás no estaban sobre la mesa. Mi primera oficina estaba en el 11, por lo tanto, ¿a qué me dedicaba? Cheques sin fondos, pagarés, concursos, quiebras. Me acuerdo que repartía tarjetas en el 11 y ¿qué hacía? Recorría los comercios que generalmente tenían un montón de cheques rechazados y demás del interior. Entonces yo juntaba todos los chequecitos rechazados, me tomaba el primer avión de la mañana y volvía en el último avión de la noche. En el interín fletaba la mercadería que la gente que no estaba dispuesta a poder efectivizar con plata ofrecía devolver la mercadería, y entonces me dedicaba a lo que era la parte comercial, cobranzas, como se dice normalmente, cobranza de deudores. Deudores morosos. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que lo mío era familia. Y ahí es donde empecé a darme cuenta que las mujeres tenemos una sensibilidad totalmente distinta. Yo no digo que el hombre, porque tampoco quiero que ahora me denuncien por discriminación, ni mucho menos, pero yo siento que cuando la mujer escucha un tema de familia, te presta una atención distinta, se sensibiliza con el caso, se identifica con el caso, siente que a lo mejor no le está pasando a ella, pero le está pasando a un familiar. O sea, en su mundo la cuestión del derecho de familia, yo le puse la bandera de mujer. Me imagino que la mayoría de tus clientas son mujeres. Te consulto si tenés clientes hombres en materia de familia. Tengo algunos, o sea, un 90-10 te diría, porque en los casos de ese 10% de hombres que atiendo, los atiendo porque las mujeres impiden el contacto de ese progenitor con su chico. Entonces, como no me gusta el hijo rehén, el hijo utilizado con un fin, o sea, el ejercicio propiamente dicho de la violencia vicaria, y siento que a veces el pibe está en el medio y el pobre padre se siente abstraído, o sea, lo quieren correr de su relación con el hijo. Entonces ahí sí, ahí me pongo la camiseta de
de Superwoman y defiendo a los hombres. Claro. Hablábamos un poco, bueno, del machismo y lo que debe haber sido para vos 50 años atrás, estar como abogada y sobre todo en asuntos de familia, en lo que era abogados hombres, la mayoría en su momento. Todos Yo no me hombres. acuerdo de ninguna mujer de esa época. No. La verdad no, y también hasta yo no sabía vestirme para esa época, porque yo veía que todo el mundo se ponía trajecito, y yo nunca fui abogada de trajecito, siempre fui abogada con la ropa así tipo mi estilo. Si todo el mundo se vestía de negro, marrón y gris, yo me vestía de colores, iba con mis tacos altos, los ascensores en esa época, ustedes no lo saben porque son muy jóvenes, no siempre funcionaban, no había baño de mujeres en Palacio de Tribunales, el único baño que se hizo fue, no sé, después de no sé cuántos años, en la terraza. O sea, no existía el concepto de que la mujer pudiera entrar a tribunales con la asiduidad que hoy vamos y que obviamente formamos parte del mundo jurídico. ¿Ese machismo que describís sigue vigente hoy en día? Sí. Yo con las mujeres me llevo muy bien en las audiencias, pero generalmente los hombres te dicen, cuando yo sé mucho derecho, la verdad que no me puedo, no me voy a quitar, me voy a poner lo que realmente, sé mucho derecho procesal, las audiencias, sé manejarlas porque conozco el código de procedimientos realmente de memoria, y tengo una forma de expresarme y de lograr el objetivo en la audiencia, primero por mi sapiencia, por mi experiencia y demás, que nadie me la puede sacar, porque la verdad que mientras todos la escuchan, yo la viví, la caminé, la pateé tribunales, y a veces los hombres cuando me ven enérgica y peleadora me dicen, doctora, acá no hay una cámara de televisión, y de eso me da tanta bronca, porque digo, ese golpe bajo la cintura. Sí, pero yo se las devuelvo, ¿qué golpe bajo? Vos sos tonto, yo te puedo dar vuelta acá en la cámara de televisión y donde quieras, vos no me podés plantear que no estamos frente a una cámara de televisión como si lo mío fuera un acting o yo estoy actuando frente a la cámara y fuera de cámara soy distinta. Yo soy siempre igual, sí. A mí me vas a ver siempre vestida igual, no va distinta, pero como yo me he visto, pero la realidad es que yo no cambié por ser popular, famosa o conocida. Yo me acuerdo que al principio la gente no relacionaba mi cara con mi nombre. Entonces todo el mundo sabía de la doctora Rosenfeld, pero a lo mejor no me tenían tan visualizada. Y me acuerdo que una vez alguien me dijo, el día que tu cara la identifiquen con el nombre, ahí sos famosa. Ahora hoy en día diría. No quiero dejar pasar en esta cuestión de machismo que se mencionaba recién. Hay una cuestión que nosotros la vemos frecuente en el práctico de la UBA, que tiene que ver con estas medidas cautelares ante la mera denuncia de... sí, que se dicta en audita aparte, o sea, sin escuchar. Sí. Exactamente. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, ahí volvemos un poco a la pregunta originaria que me dijiste, qué asuntos tomás y qué asuntos no tomás. O sea, yo trato de evaluar bien la clienta que me viene a ver, porque en definitiva no me gusta ser el brazo armado de nadie. Si la persona te viene a ver porque realmente lo que te está planteando es una situación de temor, de riesgo, de que procedería una medida cautelar, por supuesto que sí, no solamente tomo el caso, sino que también voy al frente. Pero... el hecho de que sean inaudita aparte, precisamente lo que le garantizan a la denunciante es que la medida se vaya a hacer dentro de un marco de seguridad y de celeridad. Ahora bien, porque si vos le das traslado a la otra parte y la otra parte dice no, es mentira, y empieza la controversia, empieza el derecho a contrarrestar lo que vos estás diciendo, le estás quitando fuerza y energía al derecho que vos estás queriendo pedir que se ejerza. Pero la realidad es que también hay que estar muy atentos a las falsas denuncias y por eso evalúo muy bien al cliente que acepto como tal. Claro, porque la falsa denuncia, por ahí el efecto inmediato es que el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? De alguna manera se ve por ahí, generalmente por ahí las denuncias son mayoritariamente de mujeres y muchas veces hay una restricción de acercamiento que hace que ni más ni menos el padre no pueda ver a los hijos. Sí, eso es un horror porque esas medidas cautelares inaudita aparte que traen
aparejada o que obviamente la raíz es una falsa denuncia, las consecuencias son terroríficas, porque restablecer el vínculo, volver a tener la oportunidad de volver a estar con tu hijo, es gravísima. Y también tengamos en cuenta que muchas veces estas denuncias, primero que nada, cataloguémosla como son. Una cosa es la mujer que le tiene miedo al hombre y que producto de eso pide una exclusión del hogar y demás. En realidad el vínculo que se está protegiendo, preservando con la restricción, tiene que ver mamá, papá, pero no el chico. Entonces tenés que ultimar o buscar la forma que el chico pueda tener contacto con el padre a través de terceros. O sea, soy clara, ¿no? Exacto. Porque sí. Una cosa es que la mujer le tenga miedo al hombre y otra cosa es que el nene sea el responsable, la víctima o el último en tener que vivenciar el tema de no poder estar con su papá. Que es al contrario, en realidad es la prioridad y debería ser quien debiera intenta ser que el chico no sea precisamente la cuestión a dilucidar, salvo que el tema sea por una denuncia donde se podría hablar de un abuso o algo que involucre al chico. Sí, un hecho de violencia contra él. En ese caso, yo soy proclive a que las medidas que se tienen que adoptar tienen que ser inmediatas. Si va a haber una cámara Gesell, que sea en 48 horas. Si va a haber periciales psicológicas o periciales médicas, en 48 horas. Yo sé que la justicia está colapsada, los auxiliares de justicia están también colapsados, y eso también me da mucho miedo, porque veo que también se están incorporando al Poder Judicial auxiliares de justicia que no tienen la preparación que uno desearía que tengan para percibir realmente si el chico es utilizado, si realmente lo que está contando lo vivió o tiene un discurso que se lo han incorporado y que realmente no le pertenece. Por eso también me preocupan que los auxiliares de justicia, dado el colapso que hay, no tengan los tiempos materiales. Sí, sucede, nosotros lo vemos bastante en el práctico de familia, así que tenemos varios casos así. Sí, hay una cuestión por ahí poco debatida, que es cristalizar que los divorcios son caros, porque el divorciarse y vivir en dos casas distintas implica económicamente un gasto mucho mayor. Eso es verdad. Hay contradicciones en el código, porque obviamente cuando hablan de mantener el mismo nivel de vida del chico, no siempre se puede mantener el mismo nivel de vida cuando precisamente la casa la tenés que repartir, los ingresos en vez de tener que afrontarlos para ir subvencionándote o viviendo a cuenta del mes próximo, no se da. ¿Por qué? Porque ya hay un gasto de base, que es la nueva propiedad que hay que adquirir, alquilar o demás. Entonces, son caros, depende, por supuesto, el poder adquisitivo del cónyuge que queda en peor situación. Pero yo siempre digo que los casos no son, si bien son de manual, no son siempre o sea, vos no podés medir todo con la misma vara, porque hay gente que tiene la capacidad económica para poder mantener dos casas, más allá que ese es el boludo y no la quiere mantener, y hay otros que realmente no pueden porque el sueldo numéricamente no alcanza. Cuando te dicen, bueno, el 30% del sueldo, sí, el 30% del sueldo destinado a la cuota alimentaria del chico, con más lo que podría eventualmente ser la compensación económica de la mujer, más el sobrevivir o eventualmente tener una nueva familia, por supuesto que es imposible de hacer que la ecuación funcione. Pero por eso digo que todo hay que verlo según la vara de cada caso. Y bueno, y por eso también cuando dicen, bueno, pero ¿cuánto me corresponde? ¿Siempre es el 30%, el 20%? No. No, yo soy de las personas que para la cuota alimentaria tengo dos formas de calcularlas. Cuando la persona trabaja, digamos, en relación de dependencia y sabés que el sueldo es un numerus clausus, que más de X dinero no gana, obviamente tenés que manejarte con un porcentual. Pero cuando sabés que la persona tiene una economía que es mucho más abierta, más independiente, informal incluso, lo que yo hago es la famosa lista del almacenero y digo, bueno, gasto, sumo tanto y quiero tanto de cuota, que no necesariamente representa un 30% de los ingresos de la persona. Yo he tenido casos verdaderamente llamativos, porque jugadores de fútbol que ganan fortunas, no nos entra en la cabeza lo que ganan jugando al fútbol, y vos decís, pucha, el 30% de lo que gana esta gente por mes, con más los premios, la publicidad, el este y el oeste, estás hablando de cifras que tendrías que por otro lado plantear un enriquecimiento ilícito, porque decís, pará, esta plata es imposible que vaya al chico, abrirle una caja de ahorro al pibe y dejarla a futuro, porque literalmente el 30% de esas cifras, wow.
Qué tema, ¿eh? Sí. Sí. Porque aparte nos vamos acercando, nos llegaron muchas consultas. ¿Que la gente escribe ahora? La gente nos mandó. Wow. Desde ayer nos vienen Sí. escribiendo, desde que se bueno. enteraron. Y nos dicen, preguntale por favor por Wanda Nara, cuando hablaste de futbolista, nos remitió directamente ahí. Tuve varios futbolistas, pero parece que el más resonante actualmente es Wanda, ¿no? Si viene, por todos lados nos mandaron, Wanda y Mauro. Y porque Sí. sigue vigente, pero digo, ¿cuánto Sí. del caso de Wanda Sí. Nara y demás se ve también replicado por ahí en el día a día? Porque uno lo sigue como una telenovela. Pero digo, es una realidad que sucede, este tema de los niños Mirá, en el medio, la cuestión Yo te económica. voy a decir algo. Justamente cuando venía para acá, venía hablando con Wanda. Corté justo cuando entré acá a la radio. Yo ya no la represento más a Wanda en cuanto a lo jurídico por un tema de principios mío. O sea, yo a veces tengo trabajo en común con otros abogados, yo no hago derecho penal, pero a veces que no comulgo con determinado tipo de profesionales y tiene que haber como una especie de no sé, ponerle la palabra simpatía o de conexión. Entonces yo di un paso al costado y igualmente sigo siendo abogada de Wanda en otras cosas y sigo siendo asesora de ella cuando me lo pide. Que generalmente me consulta bastante, pero bueno, por supuesto no soy su abogada actuante en el tema de divorcio. No, actuante. O sea, soy su abogada en otras cosas, pero no firmo y no estoy en el expediente que ella tiene de familia. Pero sí te puedo decir que la conozco a Wanda hace 16 años, sí fui su abogada en el primer divorcio de Maxi López, y cuando la gente dice, no, se repite la historia porque las 2 veces hubo denuncias y demás, no, Wanda es una mujer muy inteligente, pero es una mujer muy sensible, muy conmueve escuchar hablar con ella. Créanme que los que la escuchan se dan cuenta que es una mujer muy auténtica y realmente está sufriendo por la situación que vive sus hijas con el divorcio de Mauro. Créanme que cuando yo la escucho hablar de la cuota alimentaria, muchos de repente dicen, no, pero con lo que ella genera, con lo que ella factura y demás, ¿qué problema se hace porque Mauro cumpla o no con la cuota alimentaria? Es la obligación del progenitor cumplir con la cuota alimentaria, independientemente de los ingresos. Hay una cuota provisional fijada, que la logré yo en su momento cuando era la profesional firmante, y este señor no la cumple. Entonces, no es un problema de la capacidad económica que tenés, es el capricho a veces que tiene el progenitor de decir, puedo pero no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué ese tironeo? ¿Por qué esa sensación de decir con el poder de la plata hago lo que quiero? Cuando en realidad a Wanda el poder de la plata no le preocupa porque ella también lo tiene y lo genera, pero le molesta realmente a Mauro que Wanda sea independiente. ¿Qué fue lo que le molestó siempre? Por alguna razón se separaron, le molestó a Mauro la independencia de Wanda. Él la quería seguir teniendo bajo su agarrada, bajo sus alas. Su ala, exacto. Y también, perdón, es lo que decías antes de que cualquier persona, o cualquiera no, pero muchas personas se pueden sentir identificadas también, hasta con este caso de Wanda, que es tan alejado, pero dicen, bueno, yo también tengo derecho, y te escuchan hablar, y te escuchan en la tele, y dicen, ¿por qué no está cumpliendo? O sea, es su deber, tiene que cumplir. Por supuesto, tiene su obligación. Tiene su obligación. Yo les voy a decir algo, el caso de Wanda es un caso que para los que se dedican al derecho de familia, créanme que es un libro abierto. Todas las cuestiones que pueden generarse en un tema de familia, menos por suerte sucesiones, es la única que por suerte no tenemos dentro del espectro. No sé, en mi época eran 5 civiles, ahora también. Claro, no. Bueno, ¿no? Más. Sí. ¿Hay más de 5? Sí. ¿Y qué otro civil hay? Bueno, depende, porque depende si es más parte de familia, general, con parte general y obligación. exacto. Bueno, todos menos sucesiones, Wanda tiene todos los casos de familia, claro, incluyendo desde la restitución internacional, la parte violencia, la parte cuota alimentaria, régimen comunicacional, todo lo que se te puede ocurrir. Sí. ¿Por qué crees que Wanda Nara, así como muchos otros famosos, te eligieron como abogada? Porque soy buena, soy muy buena abogada, sé mucho derecho, vuelvo a repetir, pasaron muchos años de mi vida ejerciendo y tantos años me dieron la práctica y el expertise necesario para poder entender cómo se hace un reclamo, porque estamos hablando para gente de derecho, ¿correcto? Para chicos que a lo mejor tienen la ambición de llegar y estar posicionados en el derecho. Hablemos para ellos. El derecho no es la facultad.
con todo respeto. O sea, yo hice la carrera en 1 año y 7 meses por algo. Yo me quería recibir de abogada porque yo estudiaba y yo quería ser abogada por la práctica que yo ya estaba percibiendo que iba a poder tener en la vida real. Una cosa es lo que estudiás y otra cosa es cómo lo aplicás en la vida real. Una cosa es lo que te cuentan. Yo me acuerdo la primera vez que fui a tribunales, que era presencial, delante mío, yo fui obviamente a pedir un expediente sencillo, que era un divorcio, pero un divorcio, no tenía nada complicado, y delante mío uno pide, quiero la apelación, la revocatoria con apelación en subsidio. Cuando dijo eso yo lo miré y dije, ay, cuando me toque eso, ¿qué es una revocatoria con apelación en subsidio? Claro, porque una cosa es lo que vos estudiás y otra cosa es cuando lo ves en la práctica, cómo hacer los escritos. Una cosa es estudiarte el código, ver la interpretación de fulano, mengano, jurisprudencia o doctrina, y otra cosa es hacer un escrito, chicos. Hay abogados que a lo mejor tienen muchos años de ejercicio de la profesión y no saben escribir. El derecho no es solamente decir aplicar el artículo tal, de la ley tal, del coso tal. ¡No! Es contar los hechos. Pues yo, como digo siempre, vos le podés poner el título de permuta y ser una compraventa, pero explicarle al juez los hechos, y este juez va a saber interpretarlos y va a saber qué derecho aplicar. No tenés que invocar el derecho como ley suprema. Vos invocá, o sea, redactá bien los hechos. Sabé escribir. Es la base. O sea, los chicos no saben escribir hoy. No. O sea, yo a veces me encuentro con profesionales del otro lado y digo, la pucha, no saben explicar ni siquiera, aparte, o escriben todo junto, no tienen signos de puntuación, no saben, no saben expresarse. Y todo eso a mí me angustia, porque entiendo yo que la abogacía es palabra. Yo siempre decía, y le decía a mis hijas, si vos estudiás 100 palabras o lees 100 palabras, te quedan 10. Si estudias 10, te quedan 1. O sea, tenés que leer, tenés que estar instruido para poder transmitir en un papel precisamente, no solamente el caso, como lo tenés que exponer, sino también cómo lo tenés que explicar para que el juez entienda. A veces los petitorios son terribles. Vos ves que escriben, y cuando lees el petitorio decís, ¿y qué pediste de todo lo que estás diciendo? O sea, a mí me enferma muchas veces encontrarme con profesionales que salen a la calle con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con muchas ganas de ser, pero no se dan cuenta que el derecho es formación. Y la formación te la da el estudiar, el leer, No hay que agarrar el libro ese que te viene, o hoy por hoy, no sé, la inteligencia artificial que te viene con los contratos hechos. No, cada juicio es un mundo. Sí. Y el contacto, nosotros lo vemos mucho en el práctico, con el tema de escribir lo básico. El otro día me pasó, saquen una hoja, hagan un escrito básico de 2 líneas, solicitas, autoricen. Pavada. Sí. No sabían por dónde arrancar, cómo era el encabezado. Bueno, yo cuando entrevistaba gente en el estudio para incorporarlos, lo primero que les decía, siéntense por favor y háganme un juicio de alimentos o medidas cautelares. Claro. Yo los veía que estaban haciendo agua y le digo, pero no hace falta que me ponga, pero ¿cómo se llama la persona? No importa cómo se llama la persona, ¿qué derecho querés pedir? ¿Cómo lo querés invocar? ¿Cómo lo vas a proteger? Porque la gente dice, bueno, no, sí, porque yo quiero los alimentos y quiero, no sé, el colegio, la educación, todo lo que vos pedís de cuota alimentaria. Y bueno, ¿cómo lo vas a probar? Exacto. Bueno, no, porque va a venir fulanito de testigo. No, hoy los juicios de alimentos no podés pedir testigos, porque la verdad que técnicamente con la prueba documental tenés que estar, primero, oficiar como para que te la respalden. No te escriben eso, no te ponen prueba respaldatoria, no te ponen para el hipotético caso que la prueba sea que la documentación sea desconocida. O sea, es un horror. Sí. Estamos conversando con Ana ya ahora Rosenfeld. Me puse en maestra, en alumna, en profesora. Está muy bien, de esto se trata este programa, Derecho a Fondo, de difundir conocimiento y que todos aprendamos y nos llevemos algo. Lo decías hace un momento, Ana, que la facultad no es el ejercicio profesional. Exacto. También es cierto que hay quienes han tenido un rendimiento regular, diría yo, en la facultad, y después son grandes abogados. Correcto. Porque la práctica también vale. En tu caso la hiciste valer mucho, lo dijiste antes, lograste explotar los espacios mediáticos que tuviste y naturalmente te va bien, tenés mejores casos. Y mi pregunta es, ¿sentís que en la Argentina se castiga al que hace dinero?
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la profesión de abogado, o sea, en general, o sea, a la persona exitosa, a la persona famosa y demás, tenés dos tipos de público, tenés el que lo aplaude, el que lo emociona, se quiere sacar la foto con el famoso, te felicita por haber llegado donde llegaste, y el que de alguna manera le ves con la cara esa como diciendo, ¿de qué se la da? O mire, porque tiene un auto, porque tiene esto, porque viaja, No, yo creo que la cosa pasa por valorar al que se rompió el alma trabajando y estudiando. Yo vengo de una familia de mucho dinero y sin embargo a mí no me dieron nada, literal, nada. Porque, o sea, sí me dieron, soy lo que soy gracias a mis padres porque me dieron, ¿sabes qué? Educación. Me mandaban al colegio todos los días, a la facultad, y me castigaban si no me sacaba una buena nota. O sea, yo pertenezco a una época donde era sagrado ir al colegio, estudiar, sacarse buenas notas, no llevarse materias. O sea, es una época diferente a la que hoy viven los chicos, incluso hasta la que vivieron mis propios hijos. Pero la realidad es que yo llegué donde llegué porque me maté trabajando, porque me maté estudiando, porque decidí, tenía una férrea intención de ser lo que soy. O sea, yo lo soñé y lo logré. Hay casos de tus clientes, que muchos son famosos, reconocidos. No, es un 10%, públicos. ojo. Un La 10%. gente cuando me viene a ver, sí. que me vienen a ver muchos para consultas y demás, Sí. dicen, bueno, yo no soy famosa, yo no soy millonaria. Le digo, no, yo la atiendo a usted, señora. Los otros casos, vuelvo a repetir, son el micrófono que me permiten exponer que todo el mundo tiene derechos. Lo que tienen que hacer es conseguir un abogado que se ponga la camiseta y que busque la defensa y que se cumpla precisamente lo que la ley prevé. ¿Hay algún momento en el cual la exposición empieza a jugar en contra? No, yo nunca me jugo en contra. Por supuesto que a veces siento que están hablando de mí en la televisión y dicen pavadas, y digo, bueno, eso es por el precio de la fama, o el precio de la exposición, o me la tengo que bancar. A veces tenés esa gente que tiene esa maldad, pero esa maldad no la tienen solamente con los abogados, la tienen con cualquiera que asoma un poquito la cabeza. En tribunales no. No porque yo no compito con nadie, yo voy, hago mi trabajo, o sea, y yo no soy de las personas que entro y digo, soy Atila, el rey de los unos, por acá no pasa el paso. No, yo soy muy, muy sencilla, soy una persona yo entro, saludo, aunque no haya nadie alrededor mío, buenas tardes, buenos días, en el ascensor pase primero. No me la creo, nunca me la creí, imagínate, me la voy a creer menos ahora, que ahora estás más expuesta, porque ahora enseguida decís algo, te sacan la foto, te filman. No, lo hice cuando no existían ni la foto, ni la filmación, ni nada, imagínate ahora que nada. Pero porque va con mi esencia, con mi educación, mis papás siempre me educaron a que todo se hace con sacrificio y todo se llega. Y al final, siempre el esfuerzo y el sacrificio mezclado con constancia tiene resultados, ¿no? Por supuesto, yo fui constante, o sea, el sacrificio, si tenemos que hablar de que hice mucho sacrificio, a lo mejor cuantitativamente van a decir, no, se recibió en tan poco tiempo y ya tan joven era abogada, y mi primer caso me gané en ese momento, estoy hablando del año 73, 74, un Chevy SS Coupé con mi primer caso. ¿Por qué? Porque descubrí que realmente había mucha trampa en un testamento. Leí entre líneas, hice cosas porque además de todo yo soy escribana sin registro, porque hice los 2 años de práctica notarial y me dieron el título de escribana, pero opté por la abogacía porque en la abogacía participo activamente. En el notariado no, el notariado tenés que ver cómo las cosas pasan al lado tuyo y no podés hacer nada porque tenés que limitar a... Es otro rol. Es un rol, claro, más en el medio. Podés asesorar un poquito, pero no pertenecés. Todo eso que yo fui haciendo a costa de sacrificio, que otros pueden decir, no, tanto no se sacrificó, como te decía antes, mi papá tenía mucho dinero, y sin embargo no me dieron nada. Alquilé mi oficina y yo tuve que pagar mi primer mes. Ni siquiera salieron de garantes míos, con eso te digo todo. Pero no por maldad no, me dieron la vida, me dieron de todo, pero querían que yo llegara por mis propios medios. Muy bien.
Ana, preparamos un ping-pong. Oh. Vamos a ver si... Sí, sé jugar al ping-pong, no sé. Hagamos Sí, mejor. seguro que sí. No practico deporte. No practico deportes. La idea es que sean respuestas puntuales. Si en alguna te querés explayar, go ahead. Ok. Bueno, empezamos. Un derecho que nunca deberíamos dar por garantizado. Un derecho que nunca debiéramos dar por garantizado. No podrías nunca decirle a alguien que va a ganar. Bien. ¿El matrimonio debería tener renovación cada 5 años? No. ¿Qué caso famoso te dio más orgullo ganar? El de... Bueno, pero no... ¿famoso dijiste? Sí. El primer caso que se hizo público en la República Argentina, que fue cuando Wanda Nara, precisamente, como Maxi López no pagaba la cuota alimentaria, logré que se pudieran embargar alimentos futuros para garantizarle, con el embargo de la propiedad, y se quedó finalmente con la propiedad por alimentos no pagados a lo largo de los años. ¿Qué caso hubieras preferido no aceptar? Uno que acepté y después renuncié, que fue el de Juan D'Artés. Lo acepté porque me mintieron, no me dijeron la verdad, no me dijeron que había cosas detrás de, y cuando me enteré di un paso al costado, y eso trajo como consecuencia una suspensión de 1 año por el que el Colegio de Abogados consideró que fui poco ética en dejar al cliente, porque mi renuncia la linkearon con una culpabilidad que no, yo dije por cuestión de principios. Hoy en día todos los abogados no solamente renuncian cuando no les gusta un caso, sobre todo mediático, sino que además lo ponen en las redes, lo cuentan, a ellos no les pasa nada. A mí me suspendieron por ser mujer. Pero ya está, no estoy suspendida para los estúpidos que dicen, Ana sigue suspendida. No, fue 1 año y ya pasó. Y me la banqué como una señorita. ¿Y no te arrepentís? No, estoy Por feliz supuesto. de haber dado un paso al costado. ¿Por qué? Porque condice con mis principios. Yo soy mamá, tengo hijas mujeres, nietas mujeres. Yo podría jamás estar al lado de una persona sospechada siquiera. Clarísimo. ¿Qué reforma jurídica necesita el derecho de familia? Un montón. La primera es el Código de Procedimientos, porque el derecho de familia tuvo una modificación importante en el 2015, pero el Código de Procedimientos no acompaña a lo que hoy por hoy quieren como divorcio express, porque es express el divorcio, recupera la aptitud nupcial, pero pobre familia, o pobre mujer, o pobre ex, queda colgada con todas las otras cuestiones. Y un tema que es fundamental, sí hay delito entre cónyuges, a pesar de que quieran negarlo, porque dicen, no, ¿cómo vas a denunciar penalmente a tu cónyuge? Pero uno te caga, primero. Y segundo, cuando dicen que se embarga el 50% del patrimonio de la persona. El hombre se lleva sus 50 y el de la mujer queda retenido en el Banco Nación a las resultas de que termine el caso. El tipo, mientras tanto, vive con sus 50 y la mujer está esperando sentencia para poder recién hacerse de su 50%. ¿Cuándo conviene mediatizar un ¿Hablé caso? mucho? No, está perfecto. Cuando yo no soy de la idea, yo no los mediatizo. Los mediatiza el cliente y después dicen hablen con mi abogada que es Ana Rosenfeld, pero la realidad es que a veces la condena social, como digo siempre, llega mucho antes que la condena jurídica, y lo hacen porque se trata de un famoso y les importa el minuto a minuto, el día a día del famoso, y ahí sale a los medios. Hay casos que no son de famosos que están saliendo mucho a la luz para que la gente también se dé cuenta que tiene que denunciar, que tiene que contarlo, para que el común de la gente que lo rodea diga, pucha, a mí me pasa lo mismo y no me animé a denunciarlo. Habría menos cuestiones de violencia de género, menos femicidios, en realidad no cuestiones de violencia, menos femicidios si la mujer se animara a decir, no le tengo más miedo y me voy. Lo que pasa es que por otro lado no tenés la seguridad jurídica que los juicios vayan rápido, y las medidas cautelares no sirven para nada porque se violan los perímetros, los acercamientos. Yo tuve casos donde a lo mejor la perimetral decía 300 metros y el hombre se mudaba a 308 metros. ¿Qué es peor, un cliente mentiroso o un juez lento? Bueno, si el cliente es mentiroso, a la primera de cambio que me di cuenta que me está mintiendo, renuncio. Y si el juez es lento, la justicia es lenta, con lo cual estás perjudicando mucho al caso. Y eso me enferma porque la justicia tendría que ser muy rápida. La justicia es lenta, es injusticia, eso lo digo siempre. 3 palabras que la definan como abogada. Vehemente. Sí, la verdad la palabra más fuerte es mi vehemencia en lo que hago. Soy muy correcta y muy honesta. ¿La justicia es?
La justicia es machista. ¿El éxito es? Y el éxito es efímero, o sea, hoy es preferible ser, estar contento con lo que vos hacés, porque el éxito va y viene, no es una cosa para siempre. ¿La verdad siempre gana o gana el que mejor litiga? El que mejor litiga, lamentablemente. Por eso siempre digo que la justicia no necesariamente es derecho, o el derecho no siempre es justo. En derecho, 2 más 2 es... Y lo que vos sepas explicarle al juez. ¿Es fundamental para ser un buen abogado? Tenés que ser muy inteligente para ser abogado, no podés ser, no es una profesión que sea matemática, es una profesión que se va haciendo al andar, de repente te viene a ver con un caso y vos tenés que tener... Yo tengo una virtud. ¿Se pueden decir las virtudes? Por supuesto. Tengo una virtud. A mí me viene a ver una persona y en el momento que me cuenta su caso, yo ya lo tengo en la cabeza y yo ya entendí todo. La mujer dice, pero usted no lo conoce a mi marido. Le digo, no, pero yo entendí todo. No porque todo sea igual y no porque los casos sean todos iguales, pero es como que vos ya te das cuenta por dónde ir, entiendo las profesiones de la gente, por lo tanto sé por dónde investigarlos, me meto en los oficios. La investigación es fundamental y además yo tengo como una mirada, la verdad, Dios me dio mucha lucidez para interpretar los derechos. Esa lucidez, nos queremos ir despidiendo, se nos pasó volando el tiempo. Hay una cuestión en tu vida que me imagino que te habrá marcado sobremanera, que fue a tus 20 y pico, cuando, contado por vos, corregime si cometo alguna gafe, te diagnosticaron que te quedaba un año de vida. ¿Esto es así? Sí, lo que pasa es que después apareció mi ex marido a decir boludeces a contradecir. En ese momento yo tuve un tumor benigno en la cabeza de fémur. Cuando me hacen todas las radiografías, lamentablemente una radiografía sale manchada. Al salir manchada dieron un diagnóstico espantoso que yo por mi viveza le saqué mentira a verdad. Nadie me lo quería decir porque tenían que seguir haciendo estudios y evaluaciones y demás, y yo de ahí pregunté y claro, me dijeron pasa tal cosa. Por supuesto que los estudios posteriores determinaron que no había pasado nada, que había sido manchas en las radiografías. Está bien, pero cristalicemos ese momento, ¿no? Ver, en el cual uno... Sí, bueno, pero pasaron por suerte 50 años. No, bueno, pasaron varias vidas después de eso, pero digo, por ahí cuando uno se enfrenta a la muerte o coquetea con la muerte de alguna manera, pone todo en perspectiva, ¿no? Y por ahí separa lo urgente de lo importante. Digo, por ahí... A esa edad no tenía lo urgente de lo importante. A esa edad era una nena. No tomas conciencia de nada. Hoy, por ejemplo, si me pasara algo así, obviamente tengo prioridades y tengo urgencias y prioridades. Con lo que pasé con Marcelo hace 4 años con la pandemia, por supuesto que eso me enseñó mucho, pero no por eso bajé los brazos y dejé de trabajar. A veces me dicen, ¿por qué no bajas un poco el nivel de estrés, el nivel de laburo y te dedicas más a no hacer nada? Yo creo que yo no podría no hacer nada. O sea, a mí la vida ya me golpeó hace 4 años. Cuando me golpeó a los 20 y pico, no veía ni siquiera el futuro, no sabía qué era lo que, sí era abogada, pero no tenía hijos, no decía en ese momento, bueno, ahora quiero, no hacer nada y viajar por el mundo. No tenía ni urgencias ni prioridades. Hoy sí las tengo porque tengo una familia. Y hace 4 años, cuando lo perdí al hombre de mi vida, también me di cuenta en urgencias y prioridades. Pero en ese momento no. En ese sentido queremos dejarte las palabras finales, Ana, para que nos digas lo que te surja en este momento. Bueno, que supongo que nuestro mayor auditorio van a ser futuros abogados o abogados recién recibidos, porque no creo que los abogados que tengan muchos años de recibido nos estén escuchando. Se llega. Hay que trabajar con fuerza, hay que tener muchas ganas, hay que dedicarse muchísimo a lo que tanto queremos, porque el derecho de verdad y la justicia de verdad las tenemos que juntar para que cuando pretendemos, defender a alguien, cuando queremos defender a alguien, lo hagamos con toda la certeza de que vamos hacia adelante y que el objetivo es triunfar. A veces se gana, a veces se pierde, pero tenemos que tener muy claro que queremos que los clientes salgan satisfechos.
Muy bien. Qué Impresionante. placer, la verdad. Muchas gracias agradecemos tenerte. mucho. No, por Muchísimo, favor. Ana. La próxima cíteme temprano porque esta hora termino agotada. No, agradecemos, La próxima venimos que más hayas temprano. venido. La próxima hagamos un programa a la mañana. Ahí soy otra, ¿eh? Otra entrevista. Por suerte, Tribunales trabaja de 7:30 a 1:30. Ahí estoy. Así. Y a la tardecita atiendo hasta las 6 de la tarde porque después a la noche me quedo agotada. Y No, también, pero fue bárbara la imagínense, hablando yo todo el día, las 24 horas. Claro, y sí. Ana Rosenfeld, abogada por la UBA, escritora, conductora, empresaria. La tuvimos en Derecho a Fondo. Hasta acá llegamos, Juli. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el Instagram @derechoafondo.LUBA. Nos encuentran en TikTok y en X como Derecho a Fondo. Y si quieren volver a escuchar este programa, Nos encuentran en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. agradecemos en la operación a Leandro Salas. Mi nombre es Gastón Esmulevici. El mío, Julieta Tobal. Nos reencontramos la semana que viene para disfrutar de más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.